Esto es el Grimorio de Riggs. Y aquí, en la oscuridad, las sombras cobran vida. Hola, ¿qué tal, queridos hijos e hijas de la noche? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un episodio más de Monstruoso Podcast, episodio número 63. Y el episodio de hoy es muy especial, amigos. Bueno, primero que nada me están viendo que estoy en otro set diferente a los que hemos estado en semanas anteriores. Ya parezco errante, parezco un vagabundo que ando de lado en lado grabando, pero les digo que seguimos mudándonos. Me sigo mudando al nuevo estudio, a un nuevo hogar. Y también, de hecho, si escuchan un poco de eco, discúlpeme, todavía el que va a ser el nuevo estudio no está listo. Todavía no le he puesto los paneles antisonido. Va a quedar muy padre. Cuando lo vean van a ver que va a valer la pena. Así que espero que no se escuche muchísimo eco, porque ahorita estoy en la sala de lo que será mi nueva vivienda, pero pues no hay muebles, bueno, hay muy pocos. Entonces, como ven, pues hay un poco de eco, así que una disculpa. Pero es un episodio muy especial, no solo porque estamos en un nuevo espacio, el que va a ser nuestro nuevo hogar, el nuevo hogar de este proyecto, sino que además este episodio es una colaboración con mis amigos de Universal. Saben que mis amigos de Universal Studios México, hemos estado muy unidos, hemos trabajado, ya vamos a cumplir 2 años trabajando juntos ahora en octubre, que por cierto ya se viene una sorpresa muy padre ahora con el Halloween Horror Podcast. Ya me adelantaron algunas cosillas, no voy a decir nada porque todavía no se puede. Pero mientras llega la temporada de estrenos de terror, mientras llega la época de terror, me invitaron a participar en la campaña de uno de sus proyectos más grandes y más ambiciosos de este año. Una película que muchos de ustedes sé que esperan, porque sé que hay muchos fanáticos de los dinosaurios entre mi audiencia. Obviamente me refiero a la nueva película de la saga de Jurassic Park, Jurassic World Renace. Vean, les voy a presumir mi playera. Los que están en YouTube la están viendo. Muchas gracias a mis amigos de Universal, a Mando, a Mau y a todo el equipo que siempre se portan increíble conmigo. Se los agradezco enormemente. Y se preguntarán por qué. ¿Por qué Riggs, que su canal es de terror, está hablando de Jurassic World Renace? Hay dos razones muy fuertes. Una, primero que nada, yo platiqué con Mau y le dije, oye, ahora que estuve, me invitaron también, gracias amigos, me invitaron a la CCXP. Ahí en la CCXP, que fue hace un mes, me invitaron al panel de Blumhouse, donde se hicieron los anuncios de los estrenos que se vienen este año. Entre ellos, El Teléfono Negro, que si vieron la primera película, a mí me encantó. Five Nights at Freddy's 2, Megan 2, que ya salió, ya está en cines ahorita, Megan 2.0, entre muchas otras cintas. Conocí a Jason Blum, que es el jefe, el CEO de Blumhouse, que es esta productora de películas de terror que, en mi opinión, son las mejores películas de terror que se han hecho en los últimos años. Y también conocí a James Wan, la mente maestra detrás de películas de terror como El Conjuro, como La Noche del Demonio, Megan, entre muchas otras. Una película que se viene este año referente también a inteligencia artificial, que ya les hablé por ahí en Instagram. Pero en ese evento de la CCXP no solamente estuve en el panel de Universal referente al terror, sino que platicamos, Mau y yo, pues de otra gran película que se anunció ahí en el booth, en el panel de la CCXP, que fue justamente Jurassic World Renace. Tuve la oportunidad de estar a unos cuantos metros de Scarlett Johansson, de Jonathan Bailey, de Gareth Edwards, de todo el elenco de Jurassic World Renace. Y platicando con Mau, le dije, oye, fíjate que pues también en mi canal no solamente hablamos de terror, como entes sobrenaturales, de vampiros y todo esto que tocamos, sino que en mi canal en específico hablamos de algo que les gusta mucho a mis suscriptores, que es la criptozoología. Y Mau me dijo, oye, ¿qué es eso de la criptozoología? Y ya le expliqué pues que son animales que supuestamente no existen, pero que muchas personas afirman haber visto. Y entre esos críptidos, como Pie Grande, como chupacabras y muchas otras criaturas que hablamos semana a semana en el canal, le dije a Mau que hay algunos avistamientos de lo que parecieran ser dinosaurios o seres muy parecidos a dinosaurios en tiempos reales. Así que se nos ocurrió hacer esta colaboración, Universal y yo, el Grimorio de Riggs, para hablar de esta gran cinta que es Jurassic World Renace, que además de todo, pues la pregunta que plantean todas las películas de Jurassic World es, ¿podrían existir los dinosaurios en tiempos modernos? ¿Podrían caminar entre nosotros? Eso se ha hablado desde la primera película y hasta esta nueva que ya está en cines ahora mismo, Jurassic World Renace.
Esa es la pregunta más importante que plantea. ¿Podrían caminar los dinosaurios entre nosotros en tiempos modernos? Y justamente esa es una pregunta que yo he planteado aquí en el canal gracias a la criptozoología desde que empezamos con el canal. Así que déjenme hablarles primero que nada un poco sobre esta película que yo sé que muchísimos de ustedes, muchísimos, son fanáticos de esta franquicia y de verdad sé que les va a encantar esta película, no solamente porque es una película nueva de dinosaurios de Jurassic World, sino que además, y escuchen bien amigos, Jurassic World Renace es una película de terror. Por eso yo estoy formando parte de esta campaña, de esta increíble película que es un honor. Muchas gracias de nuevo a Universal. Y para que se les antoje un poquito la película, antes de que entremos de lleno al tema de hoy, antes de que nos asustemos, antes de que les narre el tema de hoy, que son encuentros con dinosaurios reales o lo que parecieran ser dinosaurios reales en tiempos modernos, déjenme platicarles un poquito de la trama para que se les vaya antojando, para que vayan este fin de semana a ver la película, para ir haciendo esta conexión entre lo que es la ficción en Jurassic World Renace y lo que es la realidad. Dinosaurios reales caminando en pleno siglo XXI en algunos lugares del planeta Tierra. ¿De qué va la nueva película de Jurassic World Renace? Ocurre unos años después de la última trilogía que se estrenó hace unos años con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard y muchos otros grandes actores. Ocurre varios años después y continúa con la trama. ¿Se acuerdan que en esa última película los dinosaurios quedan vagando por el mundo ya como una especie más del planeta Tierra? Bueno, pues en esta película ya muchos años después, los dinosaurios ya son como cualquier otro animal. Ver un dinosaurio en las calles de las ciudades del mundo es tan sencillo como ver una paloma o ver una rata o un gato o un perro callejero. Es así, andan libres por el mundo. Pero a diferencia de lo que se ha planteado en las películas anteriores, por lo mismo de que ya no es necesario ir a los parques de Jurassic Park o de Jurassic World para conocerlos, pues ha provocado que las personas se aburran de los dinosaurios porque ya no es novedad, ya es como cualquier otro animal y se ha convertido también en un problema para la gente, porque no es lo mismo que anden palomas en las calles de Nueva York a que anden dinosaurios. De hecho hay una escena, la escena de apertura de la película es muy conmovedora y muy fuerte en ese sentido. No les voy a hacer spoilers, eso sí, no les voy a hacer ni un solo spoiler el día de hoy sobre la película para que vayan a verla. Y en este mundo de la película en el que los dinosaurios ya son un animal más de nuestro planeta, pues obviamente como en todas las películas de esta saga hay un millonario cretino en turno, y el millonario cretino de esta película es Martin Krebs, que está interpretado por el actor Rupert Friend, que tuve el honor y el placer de conocerlo ahora en la CCXP. Y este cuate lo que quiere hacer es entrar de manera ilegal a una isla que está en medio de la nada, una isla muy misteriosa que fungía como centro de experimentación para el parque original de Jurassic Park. En esa isla era como una especie de laboratorio donde manipulaban la genética. ¿Se acuerdan cómo se nos explica en la película original? Que no eran dinosaurios como tal, o sea, sí, pero los elementos faltantes del código genético los sacaban de otros animales, de reptiles modernos. Bueno, pues esos experimentos se hacían en esta isla que vemos en Jurassic World Renace, y este cuate se quiere meter ahí, a esa isla. Obviamente esta isla quedó abandonada, es una isla abandonada que está poblada mayormente por dinosaurios que andan libres por ahí. Dinosaurios que también, por ejemplo, los dinosaurios marinos, pues ya no están en la isla, andan vagando por los océanos circundantes, y eso nos lleva a una de las mejores escenas de la película, que de hecho vemos en el tráiler. Pero, a diferencia de otras películas de la saga, los dinosaurios que habitan en esta isla abandonada son mutantes genéticos, son monstruos genéticos. Sí hay algunos dinosaurios reales, digamos, que existieron en la vida real, obviamente generados por CGI con unos efectos increíbles que de verdad sientes que son reales. Pero también hay muchos otros monstruos mutantes, mezclas de otros dinosaurios, y por eso fueron abandonados ahí, porque fue como un proyecto fallido de Jurassic Park, y ahí andan rondando los dinosaurios mutantes en esta isla. Por eso es tan peligrosa y quedó abandonada por la compañía. En pocas palabras, todos y cada uno de los dinosaurios que habitan en esta isla fueron dejados ahí por ser demasiado peligrosos y demasiado feos para haber sido llevados al parque. Literalmente son deformidades, aberraciones genéticas hechas por el hombre. Así que, como ven, esta nueva película de Jurassic World es una mezcla entre Jurassic Park, Frankenstein y la isla del Dr. Moreau. Es un concepto que a mí me voló la cabeza. Yo ya vi la película gracias a nuestros amigos de Universal
La vi antes que muchos de ustedes y la verdad es que es increíble. O sea, yo quedé así de wow, porque es un concepto completamente nuevo. Las películas anteriores transcurrían o en alguno de los parques o en alguna isla o incluso en la ciudad. En algunas de las películas transcurrían en la ciudad, pero el hecho de que esta película transcurra en una isla, que era como una especie de laboratorio olvidado y fallido de la compañía, es increíble, porque si bien sí se siente Jurassic World Renace como una secuela directa de estas películas que nos encantan y además se siente el espíritu de la saga, sí se siente algo nuevo, se siente algo completamente innovador que no habíamos sentido, ni visto, ni vivido en ninguna de las películas anteriores. Eso se los garantizo. No se siente como un reboot o como un remake para nada. Esta es una continuación, en mi opinión, la mejor continuación que han tenido las películas anteriores de la saga de Jurassic Park y Jurassic World. Pero bueno, volviendo a la trama, este cuate, este millonario, pues no es un experto en ambientes peligrosos, así que va a llamar a el crush de muchos de nosotros, que también sí, envidienme. La tuve de cerquita y de hecho les voy a estar poniendo videos en pantalla a los que están en YouTube. Scarlett Johansson, que interpreta a Zora Bennett, que es una exagente de fuerzas especiales. Ya la hemos visto ser rompemadres y una heroína de acción. Pues en esta película no decepciona. Es uno de los mejores personajes que ha tenido la franquicia, de verdad, es increíble. Y acompañada de otro de sus compañeros que también era exagente de fuerzas especiales, Duncan Kincaid, interpretado por el actor ganador de 2 premios Oscar, Mahershala Ali. Ellos dos van a ser, digamos, los guías de este millonario en la isla, porque él tiene un objetivo, él quiere ir a hacer algo en esa isla, no va nada más porque sí, no va a vacacionar. Y es que este cuate está buscando conseguir en específico el ADN de 3 dinosaurios para hacer algo y monetizar con ese ADN. Eso sí, no se los digo, es spoiler, así que eso tendrán que verlo ustedes en la película. Y si ya conocen la fórmula de Jurassic World que vimos en películas anteriores, se estarán preguntando ¿quién es el experto en dinosaurios? Porque ya tenemos al villano, que es este millonario cretino con fines egoístas. Ya tenemos a los héroes de acción, que son Scarlett Johansson y este personaje de Duncan. Nos falta el experto en dinosaurios. En la primera trilogía tuvimos al icónico Alan Grant, en la trilogía anterior tuvimos a Owen, interpretado por Chris Pratt. Pues en esta película tenemos un nuevo personaje que es adorablemente ñoño, pero también tiene sus momentos de acción, que es el personaje del Dr. Henry Loomis, interpretado por Jonathan Bailey, que muchos de ustedes conocerán, y así como para muchos de nosotros nuestro crush es Scarlett Johansson, para muchas chicas su crush es Jonathan Bailey. Y por azares del destino también un turista mexicoamericano llamado Rubén Delgado, que es interpretado por el actor Manuel García Rulfo, que por cierto le debemos todos los aplausos porque es el primer mexicano en estar involucrado en esta franquicia. También termina por azares del destino en esta isla con ellos, junto con sus 2 hijas y su yerno. Y obviamente, al ser una película de Jurassic World, pues las cosas no salen como querían que salieran. No llegan a la isla, obtienen su objetivo y se van. Obviamente no. Algo tiene que salir mal. Y cuando ese algo sale mal, ahora nuestros protagonistas tendrán que salir huyendo de la isla antes de convertirse en un buffet de nuestros dinosaurios mutantes, de estos monstruos genéticos que están en esta isla. En esta película de Jurassic World Renace, obviamente tenemos la presencia del favorito de todos nosotros, que incluso aquí tengo, que es el logotipo de la franquicia desde sus inicios. Está el T-Rex. El T-Rex sí aparece, de hecho tiene una de las mejores escenas, una escena que los va a dejar sin aliento en el cine. No les voy a hacer spoilers porque es una escena increíble. Tenemos al T-Rex obviamente, pero hay muchísimos otros dinosaurios que aparecen en la película de Jurassic World Renace. Ahí vamos a ver al Mosasaurio, que me encantó la secuencia del Mosasaurio, al Titanosaurio, al Quetzalcóatlus, y este dinosaurio, el Quetzalcóatlus, que es un dinosaurio volador, es importantísimo en la trama. Y sí, para todo el gusto de nosotros los mexicanos y los latinos en general, se nos hace un homenaje a las culturas mesoamericanas en la escena en la que vemos al Quetzalcóatlus. En serio, esa es de las mejores escenas de la película. También tenemos al Spinosaurus, al Aquilops y a muchos otros dinosaurios que van a ir apareciendo a lo largo de la película, persiguiendo a Scarlett Johansson y a compañía. Y también en esta nueva película vemos una adición que a mí me encantó, que es la pequeña Dolores, una dinosaurio parecida a un Triceratops, que es chiquita y muy tierna, y yo tuve el gusto de conocerla en persona cuando fui a ver la película en la función de prensa y la adoré, me enamoré de Dolores. Ustedes se van a enamorar igual de ella, es la adición más tierna
que hemos tenido en la franquicia de Jurassic World. Pero les digo que sin duda, como se trata de una película con un concepto nuevo de estos dinosaurios monstruosos, mutantes, aberraciones de la naturaleza que fueron hechas por el hombre, lo más llamativo de esta película y lo que diferencia a Jurassic World Renace de las películas anteriores es que vemos justamente a estos monstruos que no existieron en la vida real porque fueron creados por el hombre en la ficción. Tenemos uno de los más llamativos, que es el Mutadón, pero el que se lleva las palmas, el gran antagonista de la película, es el Distortus Rex, un dinosaurio mutante que es un resultado fallido de ingeniería genética de un T-Rex. Este dinosaurio mide 8 metros de alto, 14 metros de largo y pesa 9,000 kilos. Y a diferencia de un T-Rex que tiene sus bracitos chiquitos, esta bestia tiene unos brazos enormes como de gorila, más sus patas, puede andar a 4 patas y tiene unos brazos extra. Su cabeza es enorme, deforme, es una protuberancia enorme. Entonces tiene todo el salvajismo, la fuerza y la ferocidad de un T-Rex, pero mucho más terrorífico. De verdad, esto no lo estoy diciendo por clickbait, no lo estoy diciendo para hacerle favor a nuestros amigos de Universal. De verdad es el dinosaurio más aterrador que hemos visto en una película de Jurassic World. De verdad, el T-Rex parece un osito panda comparado con este monstruo que, en serio, yo estaba al borde del asiento cuando fui a ver la película. Es el mejor antagonista, entre comillas, de una película de Jurassic World, al menos un antagonista dinosaurio. Si a ustedes les gustan películas como Star Wars Rogue One o Godzilla, la que salió en 2014, esta película les va a encantar. No solamente se van a ir a endulzar el ojo con Jonathan Bailey y con Scarlett Johansson, no solamente van a ver dinosaurios, efectos increíbles, no solamente van a ver a Dolores, al Distortus Rex. Hay una historia y hay una muy buena dirección. Porque esta película la dirige Gareth Edwards, que dirigió estas películas que les mencioné antes, que por muchos es considerado uno de los mejores directores de cine de los últimos años, y la verdad lo es. O sea, no había nadie mejor para dirigir una película de Jurassic World, de verdad. Así que ya para entrar de lleno al tema de hoy, los vuelvo a invitar a que vayan a ver Jurassic World Renace. Ya está en todos los cines, esto salió el viernes, se estrenó el 2 de julio, o sea, ya lleva un par de días en cartelera, y hoy, que es viernes o mañana sábado, aprovechen para ir con la familia, con su pareja, con sus hijos, ustedes solos, a ver Jurassic World, porque de verdad está increíble. Y por cierto, también se los recomiendo muchísimo, por ahí también estuvimos grabando unas cositas con Universal y con Cinépolis. Vayan a verla a las salas 4DX. Puta, está increíble, de verdad. Yo nunca había ido a una sala 4DX y está fenomenal, está de verdad fenomenal. Es la mejor forma de ver Jurassic World Renace, en una sala 4DX, o si no, por lo menos en la pantalla grande. Pero en serio, no se la pueden perder. Vayan a verla este fin de semana. Tiene de todo. Tiene este rollo de la criptozoología, de dinosaurios viviendo en tiempos actuales. Tiene terror, de verdad esta es la película de Jurassic World más enfocada en el terror. Ya habíamos tenido escenas terroríficas y de suspenso en cintas anteriores, pero en esta de verdad hay secuencias completamente de terror. Hay muchísima acción, uno de los mejores castings que se ha hecho para una película de Jurassic World, uno de los mejores directores, un digno heredero de Steven Spielberg, que de hecho Steven Spielberg también estuvo involucrado. Está genial, es un 10, es un paquete completo, así que vayan a ver Jurassic World. Y muchas gracias a mis amigos de Universal por invitarme a verla y por todo esto que hemos estado haciendo. Me ha fascinado, porque es una de mis franquicias favoritas de toda la vida. Jurassic World Renace. Y justamente por eso estamos hablando de este tema en el episodio de hoy, porque las películas de Jurassic World y el libro en el que está basado originalmente de Michael Crichton plantean una pregunta. La pregunta de que si realmente los dinosaurios podrían existir y caminar entre nosotros en la vida real. Yo les hago esta pregunta, amigos, y respóndanmela en los comentarios. Si hay algún experto en vida salvaje, algún paleontólogo o alguno de mis suscriptores que se dedique a algo de la ciencia, quizá nos puedan dar una explicación más completa desde el enfoque científico, si la respuesta a la existencia de los dinosaurios en tiempos modernos es afirmativa o negativa. Y si ustedes también no son expertos en ciencia, déjenme en los comentarios, porque sus opiniones todas son muy importantes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podrían existir los dinosaurios? Y no estoy hablando de sus descendientes, las aves y algunos otros reptiles. No, los dinosaurios como existieron hace millones de años, ¿podrían existir y caminar en el mundo moderno, en pleno siglo XXI, el día de hoy, como caminan en Jurassic World Renace? Pues la respuesta parece ser que sí.
Y es que hace unas semanas en el podcast que les estuve leyendo algunas experiencias dejadas por suscriptores en un foro de Facebook sobre encuentros con críptidos, con seres criptozoológicos, es decir, que la ciencia desconoce. El más llamativo, y de hecho con el que cerramos ese episodio, que les debo una segunda parte porque quedaron muchos relatos pendientes, fue el relato de un chico que vivía en Acapulco, Guerrero, cuando era niño, y dice que un día que estaba en una laguna bañándose, cuando salió, se topó entre la maleza con una criatura que era muy parecida a un velociraptor. Un poco más pequeño de lo que se ve, por ejemplo, en las películas de Jurassic, pero era tal cual un velociraptor que se quedó mirando fijamente al chico, y el chico pues era un niño de unos 9 años, se espantó muchísimo y salió corriendo hacia su casa, y lo más aterrador fue que esta criatura, este aparente dinosaurio, se fue corriendo atrás de él. Afortunadamente el niño logró llegar a su casa sano y salvo. La criatura como que se espantó con el ruido que había alrededor, porque ya estaba en su casa, en la zona de las viviendas, y se fue. Pero nadie más de los familiares lo vio, y por ende nadie le creyó al niño, a pesar de que el niño estaba en shock, estaba pálido, estaba asustadísimo, porque literalmente su vida había corrido peligro, y no por cualquier animal, sino por un animal que supuestamente no debería existir. Así que, ¿qué fue esa criatura que persiguió a este chico? ¿Era realmente un velociraptor? ¿Era algún reptil desconocido aún por la ciencia que habitaba o habita en algunas zonas de Guerrero, ahí al suroeste de México? No lo sabemos. ¿O era otra cosa? ¿Qué era? Ahí queda la interrogante, y es lo interesante de este tema. Les dejo la etiqueta por aquí a ese episodio si es que se lo perdieron, pero vamos a entrar ya ahora sí con el tema de hoy, porque hoy les voy a hablar de 4 casos de dinosaurios que fueron avistados en la vida real en tiempos modernos. Antes de empezar ya de lleno con el primer caso, recuerden dejar su like, compartir el video, suscribirse a mi canal y activen la campana de notificaciones. Con eso me ayudan mucho. Si comentan algo, si dejan su like, si comparten el video y si se suscriben, con eso me ayudan muchísimo y se los agradeceré enormemente. Les dejo también los links en la descripción para que me sigan en mis redes sociales. También las están viendo aquí en pantalla. Me encuentran en Instagram como @elgrimorioderix, en Facebook como El Grimorio de Rix y en Spotify como El Monstruoso Podcast de Rix. Un enorme abrazo a todos los que están escuchando esto en Spotify y en iVoox. Y también, si ustedes tienen un encuentro terrorífico con un dinosaurio, o lo que ustedes creen que era un dinosaurio, o con cualquier otra entidad paranormal, me la pueden mandar por escrito a necronomiconrelatos@gmail.com. Y hablando de buenos libros de terror, si les interesa leer 3 muy buenos libros de terror, les recomiendo que adquieran los míos, que están disponibles en Amazon con entregas a todo el mundo: Mexicántropos vs Vampiros, Demonios de Luna Llena y La Orden de Camazotz. Mis 3 libros están disponibles en formato físico, pasta dura y pasta blanda, y en formato ebook en Kindle de Amazon. Les repito, les dejo los links en la descripción para que me sigan en mis redes y para que pidan los ejemplares de mis libros, así como mi correo electrónico. Y ahora sí, amigos, vamos a comenzar con el primer dinosaurio avistado en tiempos modernos. En tiempos que supuestamente ya debían estar extintos estos titanes: el Mokele Mbembe. El Mokele Mbembe se trata de una criatura de la que se ha hablado muchísimo en foros de criptozoología desde hace muchos años. De hecho, desde muchísimos años antes, un siglo antes de la existencia del internet prácticamente, ya se hablaba del Mokele Mbembe. ¿Dónde surge este término? ¿Dónde surge esta leyenda o este caso, para muchos real, de la criptozoología? En África Central, más particularmente en la cuenca del río Congo, en lo que hoy es la República Democrática del Congo. Este relato es antiquísimo, amigos. No es un relato actual, no es un relato moderno, a diferencia de este caso de este chico que se topó con lo que pareciera ser un velociraptor en Acapulco, en Guerrero, hace unos años. No, los primeros encuentros con el Mokele Mbembe empezaron a narrarse, no sabemos a ciencia cierta cuándo, pero probablemente hace 2 o 3 siglos, entre las aldeas de pigmeos que habitan en esta zona súper inhóspita de difícil acceso del Congo. Y es que en la zona en la que viven estas tribus africanas, en África Central, está rodeada por enormes lagos y enorme vegetación. Es un lugar al que el mundo civilizado, al hombre moderno, nos ha costado muchísimo trabajo llegar ahí, porque es un sitio completamente alejado de la mano de Dios, y por eso mismo la gente que hasta el día de hoy vive ahí, estas tribus locales, son tribus que están alejadas de todo lo civilizado.
Estos personajes, estas personas se alimentan incluso a veces de babuinos. Ellos cazan babuinos, ellos todavía cazan e incluso comen carne cruda. O sea, es como si estas tribus de esta región de África Central, en donde nacen las narraciones del Mokele Mbembe, hubieran quedado congeladas en el tiempo. Las personas que han llegado a ir ahí, porque obviamente en el día de hoy hay documentales y sesiones de fotografías de National Geographic y otros medios de comunicación que sí han llegado ahí para documentar, fotografiar y grabar cómo viven estas personas, estas tribus. Y en efecto, nos podemos dar una idea de que viven como vivían los seres humanos en esa región de África hace cientos o incluso miles de años. Es de verdad como si hubieran quedado congelados en el tiempo, pues estas personas desde hace varios siglos hablaban sobre esta criatura, sobre el Mokele Mbembe. Pero ¿cuándo llega a oídos del mundo civilizado? ¿Cuándo llega de este lado del charco? Y de hecho, ¿cuándo sale de esta región de África Central? ¿Cuándo sale del Congo esta narración, esta leyenda, o lo que se convertiría en una leyenda? Es hasta el siglo XX. Y es que en esta época del siglo XX, con los avances tecnológicos, que empieza a surgir otros medios de transporte como los aviones, por ejemplo, y se vuelve más fácil que el hombre blanco empiece a llegar a zonas a las que antes desconocía, varios exploradores europeos llegaron a esta región del Congo y son los locales quienes les cuentan a estos exploradores que ahí, en estos ríos, habita esta criatura denominada como Mokele Mbembe. ¿Qué significa la palabra Mokele Mbembe? Porque como se darán cuenta es una palabra que está en algún lenguaje africano. La palabra Mokele Mbembe significa aquel que detiene los ríos. Ya se imaginarán por qué recibí este nombre. Porque esta criatura era tan grande y tan pesada que decían los locales, estas tribus de pigmeos en el Congo, que esta criatura detenía el flujo de los ríos de lo enorme que era, porque esta criatura habitaba en ríos y zonas pantanosas. No era una criatura acuática, sin embargo se movía muchísimo por el agua, como muchos reptiles, como los cocodrilos y otros reptiles de tiempos modernos. Así que de ahí viene el término Mokele Mbembe, aquel que detiene los ríos. Es una palabra en lingala y en otros dialectos bantúes locales, que son estas tribus que ya desde hacía siglos hablaban de esta criatura. Cuando los exploradores europeos tienen contacto, los primeros contactos con estas tribus, les preguntan al respecto y estas personas, estas tribus les describen que esta criatura era un animal de gran tamaño, con cuerpo similar al de un elefante o al de un hipopótamo, con un cuello sumamente largo y delgado y una cola robusta muy similar a la cola de un cocodrilo. La piel de esta criatura era de color marrón o gris muy oscuro, muy rugosa. No tenía ni pelaje, ni escamas, ni plumas, nada. Era una criatura cuya piel era muy similar a la de los elefantes. También les dijeron que esta criatura era herbívoro, es decir, se alimentaba de puras plantas. Sin embargo, era extremadamente territorial y si alguna canoa llegaba a entrar en su territorio, y obviamente sin ver a esta criatura, porque esta criatura venía por debajo del agua, era sumamente agresiva y por su tamaño había llegado a voltear varias canoas, a desvivir a varios de estos indígenas africanos a base de golpes, y también era capaz de desvivir a hipopótamos, animales que son sumamente fuertes y agresivos, que ni siquiera un león adulto. Normalmente en las batallas que se dan en la vida salvaje entre hipopótamos y leones, terminan ganando los hipopótamos, amigos, increíblemente. El único animal capaz de derrotar a un hipopótamo y aún así con mucha dificultad es un elefante africano. Así que imagínense qué tan grande y qué tan fuerte era esta criatura, el Mokele Mbembe, que a pesar de ser un herbívoro, tenía el tamaño y la fuerza de desvivir fácilmente a un hipopótamo. Ahí quiero hacer una pequeña pausa, amigos, con lo que les he contado hasta ahorita sobre el Mokele Mbembe, porque si se fijan, es una criatura que ni los mismos locales, viviendo ahí siglos o quizá miles de años en esta zona del Congo, podían describir. Lo único que ellos pudieron hacer para describirles de la manera más fidedigna posible a los exploradores europeos que habían llegado en esa zona a inicios del siglo XX era utilizar como referencia a otros animales locales, hipopótamos, cocodrilos, y era una mezcla de todo esto. Sí tenía características que suenan mucho a un dinosaurio, si ustedes se dan cuenta. Porque además no solamente estaban los relatos, obviamente cuando les describieron al animal, al Mokele Mbembe, a los exploradores, ellos se quedaron así de
¿qué me estás diciendo? O sea, ¿qué me estás describiendo? En un inicio ni siquiera fue como que ellos pensaron algo extraño. Tan solo fue como, ok, estoy en un lugar del mundo en el que nosotros no conocíamos, en el que los europeos no conocíamos, y estoy literal metiéndome a las entrañas, a lo más profundo de este lugar. Obviamente va a haber animales que yo desconozco. Y les digo que en esta época es cuando se descubrieron, o al menos el mundo moderno descubrió a muchos animales de África y regiones circundantes. Ahí se descubre al gorila, porque el ser humano desconocía de la existencia del gorila y de muchos otros animales que solo vivían en África. Así que los exploradores primero pensaron esto, pero cuando los locales les enseñaron pinturas rupestres y algunas ilustraciones que tenían del Mokele Mbembe, se quedaron con la boca abierta. Porque en efecto, si bien la descripción ya les había prendido algunos focos rojos, cuando vieron las ilustraciones y las pinturas rupestres del Mokele Mbembe, se dieron cuenta que en efecto no se trataba de un animal común, no se trataba de un animal impresionante, sino de algo mucho, mucho más allá. Parecía, basándose en las descripciones de los locales y las ilustraciones que les estaban enseñando, que tenían siglos de antigüedad, que estaban frente a un dinosaurio de cuello largo, a un brontosaurio probablemente, porque, y eso mis amigos que son expertos en dinosaurios lo sabrán, los brontosaurios no son los únicos, o no eran los únicos dinosaurios con cuello largo. Los brontosaurios pertenecían a una subespecie de dinosaurios, a una familia conocida como saurópoda. Y habían varios dinosaurios que presentaban estas características, aunque el brontosaurio es el más conocido por la cultura popular, pues por películas y libros. Pie Pequeño era uno de ellos, entre muchos otros personajes. En Jurassic Park, en la primera película, el primer dinosaurio que se nos presenta, la icónica escena donde ven a los dinosaurios, es a un grupo de brontosaurios. Y ahora aquí también cabe mucho aclarar, les repito, los relatos sobre el Mokele Mbembe no sabemos a ciencia cierta cuánta antigüedad tiene, pero data de hace muchos siglos. Esto que les estoy contando fue a inicios del siglo XX, por ahí del año 1900, que era cuando empezaban ya las exploraciones europeas en África. Pues estas narraciones eran varios siglos previas, y hasta ese momento los locales seguían temiendo al Mokele Mbembe porque decían que seguía rondando la zona, que no podían alejarse mucho, no podían ir tanto río adentro o tanto río arriba, porque esta criatura, les digo que era tan grande y tan agresiva y tan territorial que les volteaba las canoas. Los que iban a bordo pues se ahogaban, o de coletazos y de golpes los terminaba desviviendo debido a la fuerza que tenía. Y ahora, les digo que esto fue por ahí de 1900. El ser humano no ha sido consciente de la existencia de los dinosaurios desde siempre. El primer fósil de dinosaurio, y cuando el ser humano descubre que existió algo que después nosotros llamaríamos dinosaurios hace millones de años, es hasta el año 1824. O sea, el ser humano ignoraba por completo la existencia de los dinosaurios hasta el año 1824. O sea, 70 años antes de estas exploraciones a África. Los europeos y el resto del mundo moderno, civilizado, por así decirlo, tenía menos de un siglo de ser conscientes de la existencia de los dinosaurios millones de años atrás. Obviamente, estas tribus de pigmeos, estas tribus del Congo, desconocían por completo sobre la existencia de los dinosaurios, porque les digo que ellos estaban y están hasta el día de hoy aislados del mundo moderno, de los medios de comunicación y de todas las cosas que nosotros conocemos en cuanto a ciencia, tecnología y demás. Ellos no sabían, y probablemente hasta el día de hoy ni siquiera sepan que existen, o bueno, que existieron los dinosaurios en algún momento en el planeta. Así que eso hace aún más interesante toda esta cuestión que narraban del Mokele Mbembe, porque ¿cómo inventas una criatura? Porque obviamente hay escépticos que dicen que esta es una leyenda, un simple mito inventado por estas personas, por estas tribus desde hace muchos años. Pero ¿qué tan probable es, y eso se los pregunto a ustedes para que me lo dejen en los comentarios, qué tan probable es que tú como ser humano hace siglos o quizás hace milenios inventes una criatura que sea idéntica a una que en efecto existió millones de años atrás? Y no solo eso, sino que afirmes en tiempos modernos que esa criatura aún existe. Una criatura de piel rugosa, súper dura, enorme, con la fuerza y el tamaño como para voltear fácilmente una canoa llena de personas, para desvivir a un hipopótamo, uno de los animales más fuertes y peligrosos de África, de cuello largo, enorme cola. O sea,
que es temido por cocodrilos, hipopótamos y toda la fauna local que de por sí ya es muy peligrosa y muy salvaje. ¿Qué tan probable es, amigos? Así que, ¿será posible que estas tribus del Congo hayan descubierto a los dinosaurios muchísimos siglos antes que William Buckland, que fue el científico que descubrió el primer fósil de dinosaurio en 1824? ¿Será que ellos lo descubrieron primero, solamente que no descubrieron un fósil como William Buckland y muchos otros antropólogos de años posteriores, sino que ellos descubrieron a uno o a varios vivos en esta región del Congo? Díganme en los comentarios qué piensan ustedes, pero vamos a seguir avanzando en el caso y ahorita determinamos si en efecto el Mokele Mbembe se trataba de un dinosaurio real que de alguna manera sobrevivió hasta tiempos modernos en África o algún descendiente, o se trata de una simple leyenda. Cuando los exploradores blancos escucharon esto, obviamente dijeron ¡wow!, porque para ellos, que ya conocían de la existencia de los dinosaurios, sabían por la ciencia que se habían extinto millones de años atrás, 65 millones de años atrás, si no me equivoco. Así que dijeron, esto sería un gran avance, sería una manera de inmortalizarme en los libros de historia al descubrir yo, hombre blanco europeo, que los dinosaurios no están extintos como se afirmó en 1824, sino que todavía viven en algunas zonas del mundo, en específico aquí en el Congo, en África, donde estoy yo. Así que obviamente la voz se corrió entre varios exploradores y muchos empezaron a llegar al Congo a hacer exploraciones a ver si encontraban al famoso Mokele Mbembe. La zona que estaban explorando era en varias zonas de lo que hoy es la República Democrática del Congo, y en específico estaban explorando los lagos y ríos cercanos al lago Tele y la cuenca del río Likoula-Aux-Herbes. Ahí era donde, según los locales, había más avistamientos y más ataques del Mokele Mbembe. Obviamente los locales lo que querían era alejarse de estas zonas por el miedo que le tenían al animal, y los exploradores europeos, como en las películas de Jurassic World, en su vanidad y en su egoísmo y en su ignorancia y estupidez, pues fueron a meterse a la boca del lobo buscando este supuesto dinosaurio en estos ríos y lagos africanos. Hay algunos avistamientos o algo cercano a avistamientos claves que pertenecen a esta cronología. Entre los años 1900 y 1950, o sea, toda la primera mitad del siglo XX, fue cuando más se dieron estas exploraciones. Y es que hubo varios misioneros y exploradores europeos que comenzaron, les digo, a correr la voz, y en 1913 se da el que es uno de los más sonados, uno de las exploraciones más sonadas en esta región del Congo, en busca del Mokele Mbembe. El capitán alemán Freller von Stein zu Lausnitz recogió varios testimonios detallados de los locales del Congo y comparó las descripciones que le dieron y las ilustraciones que les mostraron con la de un brontosaurio o algún animal perteneciente a los saurópodos. Y es gracias a este capitán alemán en 1913 y a todos la enorme cantidad de testimonios que logró recabar que empieza a adquirir cierta validez. No había ninguna evidencia, él no encontró huellas, no fotografió, no lo vio jamás al Mokele Mbembe, pero eran tantos los testimonios que recogió de los locales que los demás exploradores y los criptozoólogos, que ya en ese tiempo ya empezaba la criptozoología, empiezan a aventurarse al Congo a buscarlo. Y esto duró mucho tiempo, amigos. O sea, quizá los primeros años de 1900, entre 1900 y 1930, uno diría, bueno, era prácticamente inexplorada muchas regiones del África, porque apenas les había sido posible a los seres humanos llegar ahí debido a la tecnología y a los avances. Pero ya en años posteriores, o sea, 1950, seguían dándose las exploraciones en el Congo. Ya para este tiempo ya incluso había terminado la Segunda Mundial, amigos. O sea, ya eran tiempos mucho más modernos. Seguro muchas de las personas que están viendo este video, están escuchando este podcast, ya habían nacido. O sea, resulta fascinante que en tiempos tan actuales, tan cercanos a nuestra época, se seguían explorando esas regiones del Congo en busca de un dinosaurio vivo, o lo que creían que era un dinosaurio vivo, un dinosaurio que de alguna manera había sobrevivido al paso de los millones de años y vivía en esa región inhóspita.
Y no se queda ahí, o sea, no se quedó en 1950. Todavía entre 1980 y 1990 se siguieron haciendo muchas exploraciones al Congo, ya por parte de criptozoólogos, perdón. Ya a lo mejor los zoólogos o los científicos un poco más serios, que se enfocaban únicamente en ciencias formales, pues dijeron esto no existe, se trata de una leyenda y fueron perdiendo el interés en estos relatos sobre el Mokele Mbembe. Pero los criptozoólogos, estos pseudocientíficos que intentan ir un poco más allá de las limitantes de las ciencias formales como la zoología, la antropología y demás, ellos seguían yendo, todavía hasta los años 90. Y en estos años, entre 1980 y 1990, se dieron varias expediciones criptozoológicas organizadas por aventureros occidentales, tales como Roy Mackal, que era un biólogo de la Universidad de Chicago. O sea, tampoco es como que me fui yo con mi canal y me voy a agarrar mi cámara y nos vamos unos suscriptores y yo a ver si encontramos algo. No, o sea, este cuate era un biólogo, un científico, un biólogo que no se quería quedar en las limitantes de las ciencias formales e empezaba a incursionar en la criptozoología y que trabajaba en una prestigiosa universidad, en la Universidad de Chicago. Este hombre, Roy Mackal, este biólogo, fue de los que se lanzó entre los 80 y los 90, hace muy poco tiempo, al Congo a buscar al Mokele Mbembe. Otro fue Herman Regusters, y este cuate, él afirmó haber escuchado e incluso haber grabado los sonidos que emitía el Mokele Mbembe, pero nunca lo vio, solamente dice haberlo escuchado. Obviamente aquí entra el beneficio de la duda y dependerá de cada uno de ustedes si le creen o no a este compadre, a nuestro amigo Herman Regusters, si en efecto escuchó y grabó al Mokele Mbembe, a un dinosaurio vivo ya para 1980, 1990, o si se trataba de algún otro animal de los que habitan en la selva africana. Lo que sí queda muy claro y lo que es contundente sobre estas exploraciones que se hicieron desde 1900 hasta 1990, o sea, casi un siglo, es que no se encontró ninguna evidencia y no se ha llegado a ninguna afirmación concluyente. O sea, es más probable que esta criatura no exista, o al menos que no se atreva a convivir con la gente, porque sí, los locales, los pigmeos, todas estas tribus de África, del Congo, ellos dicen que ahí está, que lo ven, que le tienen miedo y de hecho ellos no se acercan al supuesto hábitat de este dinosaurio. Pero cuando personas externas, europeas, estadounidenses, llegaron a viajar en años mucho posteriores, ya hasta 1990, pues no vieron nada, ni encontraron huellas, ni heces fecales, ni nada. Sin embargo, uno de los fundamentos, una de las bases o de lo más relevante de la criptozoología es la fe. Mucho de la criptozoología se basa en la fe, en querer creer los testimonios de personas que afirman haber visto algo, como muchos de ustedes que nos han enviado sus relatos, y de muchos relatos que abundan en internet, en foros, en páginas de Facebook, de X, de TikTok, de Reddit. Hay muchísimas historias de Reddit, de encuentros con críptidos. Así que hasta el día de hoy, siglo XXI, ya más de 100 años de que se dio el primer encuentro entre estos africanos y los europeos y se enteraron del Mokele Mbembe, sigue habiendo gente que cree que existe un dinosaurio vivo, al parecer un brontosaurio, en lo que hoy es el Congo. Y hasta el día de hoy se siguen haciendo algunas exploraciones. Se han hecho documentales, reportajes y varias expediciones, pero aún sin evidencia clara. Incluso a mí me tocó escuchar en un capítulo del podcast de Joe Rogan, en el que tienen de invitado a un artista estadounidense, pero de ascendencia coreana, que se llama David Chow. Este cuate, pues es un artista que tiene mucho dinero y mucho tiempo libre. Es un güey joven, o sea, es un cuate, yo creo que 40 años quizá. Es un cuate joven. Y en esa plática con Joe Rogan platica de muchas cosas, pero entre las cosas que platica, David Chow le cuenta que él a sus oídos llegó cuando era más joven, cuando estaba en sus 20s, llegó a sus oídos esta historia, esta leyenda del Mokele Mbembe, de que había un dinosaurio vivo o varios dinosaurios vivos en esta región del Congo, en África. Entonces él se paga su boleto de avión y se lanza a explorar con un guía local esta región del Congo a ver si ve al Mokele Mbembe. Pero este cuate es un pintor, es un artista, o sea, de hecho tiene ahí un cameo, como es amigo de varios artistas de Hollywood, tiene un cameo por ahí en alguna serie de Star Wars, no me acuerdo en cuál, pero, o sea, este cuate no tenía nada que hacer ahí, no era científico, no era paleontólogo, no era biólogo, no era nada. El güey llegó ahí con un local que incluso se pierden en la selva y las cosas se ponen tan tensas que casi se desviven mutuamente.
O sea, tal cual una cuestión súper salvaje, súper animal. Y esto ya fue a finales de los 90, si no me equivoco, una cosa así. Es una historia súper aterradora. El cuate nunca ve al Mokele-Mbembe ni nada, pero sí llega con una tribu de pigmeos ahí en África, muy cercano a la región esta del Mokele-Mbembe. Y ahí cuenta otras historias que no tienen nada de terror, pero sí es muy interesante lo que cuenta. Si quieren, en algún momento hacemos un podcast hablando sobre esa plática. No tiene nada que ver con criptozoología ni cosas paranormales, pero habla del estilo de vida de estas tribus y dices, obviamente si hay algo jurásico viviendo en algún lugar del mundo, lo vieron estos cuates, porque en serio viven en medio de la nada, bajo un estilo de vida primitivo. O sea, está impresionante porque hay videos, hay fotos que él tomó y después él regresa muchos años después, ya hace unos años, y hacen un documental con él y estos cuates que ahora son amigos. Pues ¿se acuerdan? Una historia que les conté en algún momento, que cuando él llega con estas tribus, ellos lo ven, este cuate se ve como un asiático, como un coreano, y cuando lo están viendo estos cuates africanos, lo tocan o sea, aparte son pigmeos, son súper chaparritos y así, lo están tocando y le dicen, es que tú vienes de las estrellas, tú vienes de las estrellas. O sea, ¿qué vieron estos cuates en algún momento como para pensar que este coreano venía de las estrellas, o sea, que no era un humano? ¿Qué vieron en algún momento los ancestros de estos cuates? O no sé, o qué ven normalmente en esta zona en la que viven en medio de la nada en África, solamente ellos saben. Pero estos cuates con los que convivió David Chow fueron una de las tribus que afirman desde hace más de un siglo, o quizá muchísimo más, afirman haber convivido y haber sido aterrorizados por lo que pareciera ser un brontosaurio que habita en medio de África Central. Pero ustedes, ¿qué piensan, amigos? Vamos a hacer una pausa. Este es el primer caso que revisamos. Nos faltan todavía 3 por revisar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué tan probable es, sean o no expertos en alguna rama científica, llámese paleontología, biología, zoología? Digo, si lo son, muchísimo mejor. Y quizá si alguno de mis suscriptores que están viendo o escuchando este podcast se dedican a alguna de estas profesiones, nos pueden lanzar una luz más fuerte en este enigma. Y si no lo son, si son como yo, tan solo fanáticos de los dinosaurios en la cultura popular y en la vida real, también es muy importante su opinión. ¿Qué piensan ustedes, amigos, sobre estos relatos? Es que no quiero llamarlo leyendas, porque para estas personas es algo real. ¿Qué opinan sobre estos relatos del Mokele-Mbembe? ¿Qué tan probable creen que...? Porque al menos este primer caso que estamos revisando no se trata de algo como en Jurassic World, no se trata de un animal que creó el hombre, que revivió por medio de ingeniería genética. Se trataría, al parecer, de un dinosaurio que de alguna manera, o algún descendiente de un dinosaurio que sobrevivió y existe hasta el día de hoy en África Central. No sé, yo en lo personal no sé qué tan probable pudiera ser, pero digo, tenemos al dragón de Komodo, que es un reptil gigantesco. ¿Han visto estos videos de los dragones de Komodo que devoran cabras o perros de un bocado? Hay una historia que se las quiero contar en algún otro momento porque no entra en la narrativa de lo que estamos hablando hoy, que es un caso completamente real, no tiene nada de terror, o sea, me refiero a nada de paranormal ni criptozoológico, pero la historia de un señor que trabajaba, creo que en un hospital, una escuela como rural en medio de la nada, no me acuerdo si en la India o en algún lugar de estos, y llega antes que nadie, antes que sus compañeros un día, y en la noche se había metido un dragón de Komodo, porque esto estaba en medio de la selva, esta escuela o hospital, no me acuerdo qué era, y en la noche se metió un dragón de Komodo. Este señor llega temprano, empieza como a hacer sus cosas, y se lo come. O sea, bueno, no me acuerdo si se lo come o le come las piernas, o sea, algo, y hay testigos, porque eventualmente llega gente, escuchan los gritos y ven que este cuate está siendo devorado vivo por un dragón de Komodo. O sea, un dragón de Komodo es algo muy similar, yo creo, a lo que eran los dinosaurios. Los cocodrilos también. No voy a decir quién, porque la patrona se enoja. Un beso a mi Luna preciosa, que seguro va a ver este episodio o que lo va a escuchar. La patrona le tiene pavor a estos animales, a los cocodrilos. Le tiene miedo, pero se la pasa mandándome videos. Y hay videos de cocodrilos, no los caimanes, porque los caimanes también se les debe mucho respeto y son terroríficos. Pero los cocodrilos africanos son gigantescos, son verdaderos dinosaurios en tiempos modernos. Así que si en la actualidad tenemos reptiles como los dragones de Komodo, como los dinosaurios, algunas aves de gran tamaño como las avestruces, el águila arpía, que son descendientes directos de los dinosaurios también, en serio es muy descabellado pensar que exista
tal vez no un dinosaurio per se, vivo, pero algo muy similar en el Congo, y que este Mokele Mbembe sea, como el dragón de Komodo y el cocodrilo, remanentes de los dinosaurios enormes, peligrosos para los humanos que viven en zonas muy aisladas. No lo sé. Díganme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto. Y pasemos al segundo caso de hoy, que es el Kasai Rex. Porque sí, ahorita hablamos de un dinosaurio herbívoro que a muchos les gusta, pero muchos dicen, bueno, vamos a hablar de algo más interesante, vamos a hablar del favorito de muchos, y me incluyo, el Tiranosaurio Rex. Pues este es el momento, amigos. Ya hablamos de velociraptors, de brontosaurios avistados en tiempos modernos, pero ¿qué pasa con el Tiranosaurio Rex? Pues hay dos casos, y de hecho son este y el siguiente puesto que vamos a platicar, que fueron avistados en tiempos modernos. ¿Qué es el Kasai Rex? Si ya llevan un largo tiempo aquí en el canal, seguramente lo saben porque ya he platicado esta historia. Si son Kaiden, hermano, te mando un abrazo. Si son Kaiden, obviamente saben lo que es el Kasai Rex. El Kasai Rex es una criatura perteneciente a la criptozoología que supuestamente es avistada o fue avistada en algún momento en África Central, específicamente en la región del Kasai, en la actual República Democrática del Congo. Por eso recibe este nombre de Kasai Rex, porque es un aparente tiranosaurio Rex que habita en la región del Kasai, curiosamente, al igual que el Mokele Mbembe, en lo que hoy es la República del Congo. Este ser, el Kasai Rex, ha sido descrito por las personas que afirman haberlo visto como un dinosaurio terópodo viviente, similar, muy parecido a un tiranosaurio Rex. Obviamente, también aquí cabe aclarar, hacer un pequeño paréntesis, una pequeña nota al margen, que nadie, ni el paleontólogo más fregón de la vida ha visto a un dinosaurio vivo, porque, bueno, exceptuando estos avistamientos que estamos platicando hoy, pero de manera oficial, nadie ha visto un dinosaurio vivo. Solamente hemos visto los fósiles. De hecho, hay un debate por ahí de que si en efecto tenían plumas. Hay unos que dicen que sí, hay otros que dicen que no. Yo la verdad no soy experto en dinosaurios, entonces no sabría decirles. A mí se me hace muy poco probable que tuvieran plumas, o al menos todos. Quizá habían unos que sí tenían plumas, pero no creo que estuvieran cubiertos por plumas como las aves. Yo creo que tenían algunas zonas con plumas. Quizá los dinosaurios que tenían alas, sí, no lo sé. Ahí la verdad no lo sé. Hay mucho debate, porque a fin de cuentas las imágenes que conocemos hoy de los dinosaurios son obviamente con bases científicas y con mucho estudio, pero a fin de cuentas son especulaciones. No sabemos, y no hay manera de saber cómo se veía realmente desde un enfoque realista un dinosaurio hace 60 millones de años. Entonces, las personas que afirman haber visto al Kasai Rex se basan en la imagen que tenemos del tiranosaurio Rex de la cultura popular y los libros, pero pues realmente no sabemos cómo se veía. Pero ellos describen, aquí en la zona del Kasai, algunas personas describieron haber visto a algo que les recordaba a un tiranosaurio Rex. Y a diferencia del Mokele Mbembe, con el Kasai Rex no hay tantos testimonios, no hay tantísimos testimonios, y de hecho no es tan antiguo el caso. La historia del Kasai Rex apareció en fuentes de criptozoología a mediados del siglo XX y gira en torno a un supuesto encuentro que se dio en 1932, hace 90 años, un poco más de 90 años, pero los detalles varían mucho dependiendo de la fuente, y es por eso que es tan polémico y genera tanto debate el caso del Kasai Rex entre los entusiastas de la criptozoología y los criptozoólogos. La versión como más común o la historia que más se narra en las fuentes respecto al Kasai Rex involucra a un cazador sueco de nombre John Johnson, aunque también es importante decir que este nombre de John Johnson varía mucho según la versión de la historia que tú leas, dependiendo de la fuente, lo cual es un foco rojo. Ahorita vamos a ver, porque aquí yo no les hablo simplemente de cualquier cosa. Si algo pinta para que sea falso o algo así, se los digo. Al rato vamos a ver, cuando les termine de contar el caso, si este caso es real o no, valga la expresión. Para empezar, pues si es sueco, dudo mucho que se llamara John Johnson. John Johnson es el nombre más gringo que existe, ¿no? O sea, yo creo que más bien esto es un alias o quién sabe, pero bueno, supuestamente, según varias fuentes, se llamaba John Johnson. Este cazador sueco que se encontraba cazando en 1932 en la jungla del Kasai, te repito, en el Congo, con un guía que era nativo de esta región.
Y de repente ellos iban caminando, estaban cazando, creo que leones o no sé qué estaban cazando, y de repente entre la maleza se topan con un animal gigantesco que estaba devorando a un hipopótamo que pues ya no tenía vida, lo había depredado. Según el relato de este cazador, el animal que se estaba comiendo al hipopótamo parecía un reptil gigantesco, bípedo, es decir, no era ni un dragón de Komodo ni un cocodrilo, porque pues estos tienen sus 4 patitas cortas para el enorme tamaño que tienen, pero vaya, no son bípedos. De hecho, ahorita que me venga a la cabeza no hay ningún reptil bípedo. Si me estoy equivocando, déjenme en los comentarios, pero que yo sepa ahorita al menos no me viene ninguno a la mente. Y este que se estaba devorando al hipopótamo, para empezar, era mucho más grande que el hipopótamo, como para estarlo depredando, y además era bípedo. Le calcula que medía unos 12 metros de largo, que tenía una cabeza enorme, sus patas traseras eran mucho más largas y mucho más fuertes que las delanteras, porque las patas delanteras eran como manos pequeñas. Este hombre después dijo que era evidente que la imagen de lo que él estaba viendo era muy, muy similar a la imagen que conocemos del tiranosaurio Rex. Según este hombre contó que al ver esta escena, su guía, que era un nativo, salió huyendo de regreso al interior de la selva de donde venían y él tomó su arma y le disparó al animal. El animal recibió el impacto de la bala, pero no le hizo daño, no sangró, tan solo se espantó y eso sí, este reptil gigantesco bípedo dejó de devorar al hipopótamo y se echó a correr hacia el interior de la selva. Y este caso, si se fijan, antes de que sigamos, si estudiaron comunicación como yo, periodismo o algo similar, les digo que nosotros sabemos identificar muy fácilmente una fake news. Y bueno, la mayoría de nosotros, con la cantidad de fake news que existen hoy en día por redes sociales y el internet y demás, que cualquiera tiene acceso a cualquier página y puede escribir lo que quiera, pues nos es muy fácil en pleno siglo XXI identificar una historia falsa de una real. Y esta historia del supuesto cazador sueco John Johnson del Kasai Rex tiene muchos focos rojos. Para empezar, la historia no es la misma en todas las fuentes. El nombre seguramente ni siquiera es el real porque varía de fuente en fuente. Tiene este detalle de que el guía se echó a correr y yo le disparé porque soy bien valiente. Tiene muchos elementos que nos podrían decir que en efecto la historia es falsa. Sin embargo, hay en internet 2 fotografías que circulan mucho en sitios de criptozoología, en foros de criptozoología, que muestran supuestamente al Kasai Rex. Pero, y si las encuentro se las voy a poner aquí en pantalla. Estas imágenes han sido desacreditadas como montajes o manipulación fotográfica. Una de las fotos más difundidas que supuestamente fue tomada en este momento de 1932 muestra a una criatura que claramente se trata de un montaje, de una edición, ya sea de una imagen de un T-Rex de una película que le editaron, la pusieron en blanco y negro y la pusieron en un fondo de selva, o incluso de una maqueta. Y la otra fotografía que es muy popular pareciera tratarse de un montaje de un lagarto monitor o un cocodrilo sobrepuesto a un entorno selvático. Obviamente estas supuestas fotografías supuestamente fueron tomadas en el momento del encuentro entre este cazador sueco y el aparente dinosaurio, el Kasai Rex en 1932. Pero lo más probable es que esta historia sí sea falsa. Para empezar, porque el único que afirma haberla visto es este supuesto cazador cuya identidad ni siquiera podemos corroborar. No nos consta si en efecto existió, si el güey inventó la historia, o sea que sí fuera un cazador sueco que inventó la historia, que sí estaba en el Congo, pero que inventó la historia, o si fue una historia que inventó alguien muchos años después en internet, editó la fotografía, inventó la historia y empezó a publicarla. No lo sabemos, pero sí es muy probable que esta se trate de algo falso, de una mentira, porque además pues las fotografías ya fueron analizadas por especialistas en foto y sí se determinó fácilmente que eran falsificaciones, que eran montajes. Y bueno, no hay que ser ningún experto para ver que pues sí son muy sospechosas las fotografías. Como ven, pues sí hay mucha diferencia entre el caso del Mokele Mbembe, que si bien no hay evidencia fehaciente ni contundente de que exista un brontosaurio viviendo en el Congo, sí como que hay muchos más testimonios. Es más probable que haya algo de realidad en la historia del Mokele Mbembe, a diferencia de la del Kasai Rex, que sí pues suena bastante mafufa, como diría mi mamá. ¿Y por qué hubieran inventado esto? Una de las razones más probables es porque
Durante la primera mitad del siglo XX se dio esta especie de fiebre por los dinosaurios, así como desde los 80, o más bien desde los 90, con la película, la primera de Jurassic Park, y hasta el día de hoy que nos encantan los dinosaurios a muchos de nosotros. La primera fiebre de dinosaurios o de fanatismo por los dinosaurios se dio durante la primera mitad de los 1900, del siglo XX. Una, pues porque tenía relativamente poco que el ser humano había descubierto a los dinosaurios. Les digo que el ser humano descubrió al dinosaurio hasta 1824. Les mencionaba en el episodio de los dragones que seguramente, en caso de que los dragones no existan, porque también hemos leído algunos relatos muy impresionantes sobre avistamientos de aparentes dragones aquí en el canal, pareciera ser que los dragones pues no existieron, al menos no como... Ese es tema para otra ocasión, pero pudiera ser que los avistamientos con supuestos dragones fueran más bien encuentros con reptiles enormes de gran tamaño, la mayoría de aspecto serpentino. Ahí ya entra mucho más el elemento paranormal y el elemento fantástico, así que no lo vamos a tocar el día de hoy, pero a lo que voy es que puede ser que la leyenda del dragón europeo haya derivado de que algunas personas encontraron fósiles de pterodáctilos. Oficialmente y ya estudiados es hasta 1824, pero quizá siglos antes la gente descubría fósiles de animales, de dinosaurios o de animales prehistóricos, de mamuts y demás, y de ahí surgen muchos mitos. De hecho, se cree que el mito del cíclope surge a raíz del descubrimiento de fósiles de mamuts o de esqueletos de elefantes, porque tenían el cráneo de un elefante, si le quitas los colmillos, tienen un agujero en el centro, que era de donde sale la trompa. Pero pues si tú ves el puro esqueleto, pues nada más ves un cráneo con un agujero en el centro. La gente, nuestros ancestros, pensaban que se trataba de algún ser que había tenido un ojo en el medio del cráneo. De ahí parece ser que nace el mito del cíclope. Y pareciera ser que el mito del dragón, al menos en Europa, del dragón alado, que era en esa parte del mundo en donde se hablaba de dragones alados, surgiera a raíz del descubrimiento del fósil de algún pterodáctilo o de algún ave gigante de la megafauna. Eso también es muy interesante. Así que, estaba muy reciente el descubrimiento de los dinosaurios por parte del ser humano. Y dos, incluso sale esta novela que es como el precedente de Jurassic Park y Jurassic World, al menos del libro de Michael Crichton, que es El Mundo Perdido, de Arthur Conan Doyle, el autor de los relatos de Sherlock Holmes. Esta historia no es como Jurassic Park porque no entra a la cuestión del hombre, de la genética y todo esto. Más bien se trata de un grupo de investigadores muy al estilo de Julio Verne, que caen en una tierra dentro de nuestra tierra, como algo de la tierra hueca, que eso vamos a hablar más adelante de eso también, y caen en un lugar que pareciera ser ajeno al mundo, pero está dentro de nuestro mundo, que parecía haber estado congelado en el tiempo, en el tiempo jurásico, y hay dinosaurios. Es una novela impresionante que me sorprende que no tenga adaptaciones cinematográficas en tiempos actuales. Si quieren, en algún momento les leo el audiolibro aquí en el canal. Incluso, eso no sé si existen los libros de Tarzán, porque recordemos que Tarzán nace en la literatura de inicios del siglo XX. De hecho, les debo un video al respecto, porque es una historia muy oscura, nada que ver con la película de Disney de Tarzán. Pero no sé si hay algún libro, porque hay muchas novelas de Tarzán de Edward Burroughs, que se encuentra con dinosaurios, pero al menos en la serie de Disney Channel que se emitió a inicios de los 2000, que está basada, esa caricatura que es continuación de la película, está basada en las novelas de Tarzán. Entonces hay un capítulo que incluso pueden encontrar aquí en YouTube, en el que Tarzán él guía a Jane y al profesor Porter y a Tantor y a Terk, los guía a través de un agujero que hay en medio de la selva a una tierra subterránea, un mundo subterráneo donde hay dinosaurios. Y está muy interesante el capítulo porque el profesor Porter, el papá de Jane, están en la casa del árbol y están viendo un libro. Y él dice como, quisiera, no sé qué dice de los dinosaurios, y Tarzán le dice como, pero estos no están extintos. Y Jane le dice, sí, se extinguieron hace millones de años. Y Tarzán le dice, no, tal vez en Inglaterra, porque ya ves que son ingleses. Y Tarzán le dice, no, tal vez en Inglaterra, pero aquí en África todavía existen. Y el profesor Porter está como obsesionado con hacer un descubrimiento científico importante y le pide a Tarzán que los lleve. Y Tarzán los lleva y llega a este mundo de dinosaurios debajo de África. Ese capítulo está buenísimo, les digo, lo pueden encontrar en YouTube si quieren verlo. Pero a lo que iba con todo esto es que en esta época estaba esta fiebre por los dinosaurios, en la primera mitad del siglo XX. Entonces puede ser que esta historia del Caza-Rex haya sido inventada en ese entonces por algún fanático, por algún criptozoólogo o algún entusiasta de la criptozoología. Y pues
se dio. O puede ser que le inventaron en tiempos más modernos, o sea, ya por ahí inicios de los 2000, finales de los 90, alguien en internet y empezó a difundirla de que ocurrió en 1932, una historia muy fantasiosa, la verdad, pero pues quién sabe. Yo en lo personal, en el caso del Kasai Rex, no creo, pero díganme ustedes, amigos, ¿ustedes creen en la veracidad del relato de este cazador sueco, de nombre desconocido al parecer, ocurrido en 1932 en la región del Kasai, en el Congo? Déjenmelo en los comentarios. Y pasemos, porque quizá algunos se decepcionaron con esta historia del Kasai Rex. Pero para mis fanáticos del T-Rex, no se preocupen, porque hay otro avistamiento, y este ya es nuestro tercer caso, de otro aparente tiranosaurio Rex o algo que se le parecía mucho, no en África, sino en Australia. Y a diferencia del caso del Kasai Rex, este sí cuenta con muchos avistamientos, y al igual que el Mokele Mbembe, se trata de una criatura que han avistado los aborígenes de Australia desde hace muchísimo tiempo, incluso puede ser que desde hace 1000 años, porque los aborígenes de Australia son de los poblados más antiguos del mundo. Este siguiente caso que les voy a narrar a continuación es el caso del Burronjor. El Burronjor es una criatura perteneciente a la criptozoología que supuestamente ha sido avistada en regiones remotas del norte de Australia, específicamente en el territorio del norte, en la frontera con Queensland. Y aquí también hay otro elemento que hace sentido. Al igual que esta región del Congo, en donde supuestamente es avistado el Mokele Mbembe por los locales, Australia es el lugar que es conocido por todos, que tiene a los animales más extraños, más peligrosos y más enormes del mundo. Dicen que si te quieres desvivir de este mundo, si quieres cancelar tu suscripción a este mundo, ve a Australia, y en Australia hasta un mosquito te puede desvivir. O sea, literal hay tarántulas enormes, hay aves extrañas, hay peces peligrosos, hay muchos animales muy peligrosos en Australia. Así que si en todo el mundo hay un territorio en donde pudiera haber, tal vez no un dinosaurio como tal, pero algo muy similar, podría ser en Australia, más que en África incluso, o en el Amazonas. Sería, yo creo, en Australia, y justamente es al norte de Australia en donde supuestamente fue avistado el Burronjor. ¿Qué es el Burronjor? ¿Cómo se ve? Ha sido descrito este aparente depredador australiano. Ha sido descrito por los testigos como un enorme depredador bípedo reptil similar a un dinosaurio terópodo, parecido al tiranosaurio Rex o al Allosaurus. Según los testigos, lo que han recabado algunos criptozoólogos y algunos entusiastas de la criptozoología desde hace varios años ya, oscila entre los 4.5 y 7 metros de altura. O sea, es enorme esta cosa. O sea, si no es un dinosaurio, es algo muy parecido, y podríamos llamarle así de apodo cariñoso. Su postura, como les digo, es bípedo. Camina sobre dos patas traseras enormes, largas y muy fuertes. Tiene una cabeza grande, con dientes afilados y muy visibles que sobresalen del hocico. Tiene una piel rugosa, similar a de los reptiles modernos como los cocodrilos. Dicen que camina y también corre con muchísima agilidad y a una gran velocidad. Obviamente esto significa que los músculos de sus patas traseras sobre las que camina son sumamente fuertes, que tiene un par de patas o de brazos muy pequeños, tiene una enorme, larga y gruesa cola, y además muchos relatos mencionan que emite un rugido profundo, aterrador y ensordecedor. Y esta criatura, les digo, habita en los desiertos gigantescos del norte de Australia. El nombre o el término Burronjor proviene de relatos de aborígenes australianos, quienes durante muchísimos siglos han transmitido historias orales sobre encuentros con criaturas reptiles bípedas y gigantescas que cazan y deambulan por los matorrales de las regiones desérticas de Australia. Obviamente, para el momento en el que se originan estas narraciones de estos aborígenes australianos, el ser humano ni siquiera había descubierto a los dinosaurios, porque les digo que nosotros descubrimos oficialmente a los dinosaurios hasta 1824. Estas narraciones aborígenes tienen muchísimos siglos, quizá incluso sean más antiguas que las narraciones sobre el Mokele Mbembe, y eso nos dice muchísimo.
Para los aborígenes australianos, tanto de la antigüedad como del siglo XX, incluso hasta nuestros días, este animal es un peligro real. Es como el dragón de Komodo, como muchos otros depredadores australianos. Ellos le temen a esta criatura, huyen e intentan alejarse de él lo más posible, le tienen mucho miedo. Pero a raíz de que se populariza a gran escala las narraciones del Burronjor, se convierte en una leyenda y ha sido interpretado por muchos criptozoólogos y por muchos entusiastas de la criptozoología como la presencia de, si no un T-Rex, algo muy parecido, quizá un descendiente muy directo de este animal en esta región australiana que lleva viviendo ahí muchísimo tiempo, quizá 1000 años o un poco más de 1000 años, y que quizá hasta la fecha existe ahí todavía. Aquí, a diferencia del caso del Kasai Rex, sí hay varios avistamientos registrados con año e incluso los lugares en donde se dieron. Los reportes de esta criatura comenzaron a circular ya en tiempos modernos, ya no solamente entre los aborígenes australianos, sino entre extranjeros, entre turistas y demás, entre los años 1950 y 1980, también hace relativamente muy poco. Quizá incluso, ahorita que lo estoy leyendo en voz alta, puede ser que esta historia del Burronjor, que sí tuvo mucho más alcance, que les digo que tenía un poco más de veracidad, porque si bien no había evidencia fehaciente o material de que exista esta criatura, pues era mucha gente la que estaba narrando encuentros con esta criatura, este aparente T-Rex o algo muy parecido en Australia. Puede ser que debido al alcance, la popularidad que tuvo el caso del Burronjor en Australia, alguien lo leyó, porque si se fijan, es más o menos de las mismas fechas, alguien lo leyó y empezó e inventó la historia del Kasai Rex. Puede ser, no lo sé, pero los avistamientos más destacados, de los que más registro hay, el primero data de 1957. Ese año se reportó que una familia de ganaderos abandonó su propiedad en Australia después de que y lo voy a citar textualmente, descrito por ellos, monstruo enorme, reptil y bípedo llegó a su propiedad y mató a todo su ganado. Unos años después, en 1978, cerca de Normanton, 2 excursionistas afirmaron haber visto a una enorme criatura que se alejaba caminando sobre 2 patas. Estos excursionistas no lo vieron tan cercano, pero sí vieron que era altísimo, que era como una especie de reptil con una cola enorme y bípedo. Ellos dijeron, parecía un tiranosaurio rex, pero no, ellos nunca dijeron, vimos un T-Rex, vimos un monstruo, simplemente vieron este animal que les sorprendió muchísimo y después se enteraron de la historia del Burronjor que narraban los aborígenes desde hacía mucho tiempo. Tan solo 2 años después, en 1980, se documentaron rastros inusuales de pisadas gigantes de 3 dedos en zonas remotas de Australia, pero jamás se confirmó su origen. O sea, no se sabe no sé si siquiera les hicieron análisis o estudios a estas huellas terópodas enormes, pero no se determinó, o al menos no se sabe públicamente, si fueron falsas o si en efecto fueron dejadas por un animal. Y en caso de que fueran reales, si no fue un T-Rex o algo similar, ¿qué animal dejó esas huellas enormes y terópodas en el desierto de Australia? Obviamente, como este caso tiene muchos avistamientos y ha sido como muy documentado y los aborígenes de la actualidad siguen diciendo que es real, se le han buscado varias explicaciones que te voy a leer a continuación. Hay de todo. Desde la teoría criptozoológica, es decir, que creen muchos criptozoólogos y entusiastas de la criptozoología, que pues obviamente afirman que se trata de un sobreviviente de la era de los dinosaurios, sino un T-Rex de algo muy parecido. Ellos afirman que se trata de una especie de dinosaurio terópodo que haya sobrevivido en el aislamiento australiano. Esto debido a la poca presencia de personas, a la poca presencia de civilización, porque es un lugar muy inhóspito, es súper caluroso, súper seco, súper desértico, un lugar donde es prácticamente imposible vivir para muchas formas de vida, tanto humanos como de otros animales. Entonces quizá en esta región, es lo que afirma la teoría criptozoológica que busca explicar el caso del Burronjor, pues quizá sea un escenario, un ecosistema que propicie que un dinosaurio haya sobrevivido hasta el día de hoy ahí en esa región. Hay otra explicación que dice que se trata de un ejemplar de megafauna extinta.
Y esta teoría afirma que pudo haber sido confundido el supuesto Burronjor con criaturas de la megafauna australiana como el Megalania, que era un lagarto gigante que ya se extinguió. O sea, esta explicación podría ser la real. Esta podría ser la que diera explicación en este caso. Que no se trate de un T-Rex, no se trata de un dinosaurio como tal, pero sí de un posible sobreviviente de la megafauna australiana. No de un dinosaurio, sino de un reptil prehistórico, perteneciente a la megafauna, descendiente de los dinosaurios, que se trataría de este Megalania, que en efecto existió y que en efecto vivía en Australia en algún momento hace miles de años. Esto para mí tiene más sentido que si fuera un T-Rex, pero pues quién sabe, para mí esta es mi favorita. También está, obviamente, la explicación o la teoría científica o escéptica, y es que se trate de malinterpretaciones. Y es que según la gente que no cree en estos avistamientos, dice que los testigos pudieron haber visto cocodrilos que estaban caminando en dos patas durante unos cuantos segundos, o canguros muy grandes que los vieron a la distancia y los confundieron con un T-Rex o algo así, o que incluso pudieron haber visto sombras o que fuera alguna no alucinación, sino un efecto óptico. Esto para mí no tiene mucho sentido, porque si bien un cocodrilo sí puede llegar a pararse en dos patas, lo hacen durante segundos muy breves o instantes muy breves, porque sus patas son muy cortas. Sí pueden correr, o sea, les voy a buscar un video y se los pongo aquí en pantalla. Patrona, mi amor, si vas a ver el video, sáltale de esta parte. Pero hay videos de cocodrilos que corren a cuatro patas, que galopan. Y, o sea, uno ve los videos de los cocodrilos que tienen sus patitas como pegadas al suelo, pero pueden levantarse y galopan y alcanzan velocidades muy altas. Si bien se pueden parar en dos patas, lo hacen durante segundos porque sus patas son muy cortas. O sea, no tiene sentido. Y por más grande que fuera un cocodrilo, les digo que los testigos dicen que esta cosa mide entre 4 y 7 metros de alto. O sea, no hay ningún cocodrilo que mida eso. Creo que lo más largo que puede llegar a ser un cocodrilo es de 2 o 3 metros de largo. Pero ni siquiera se paran. Aparte, dicen que esta cosa es bípeda, que sus patas de atrás son mucho más largas que las de adelante. Por eso caminan bípedos. Los cocodrilos no tienen esta característica. Entonces, para mí, un cocodrilo lo descartaría. Sí hay cocodrilos en Australia, pero para mí el Burronjor no es un cocodrilo. Que se trate de un canguro, quizá algún avistamiento, sí se trató de un canguro. Los canguros pueden ser gigantescos, puede que alguien lo haya visto a lo lejos, así entre las sombras, alguien que como yo uso lentes, que yo veo bien, pero si me muestras algo así a 20 metros, pues no lo veo claramente, a menos que me pongan los lentes, y con los lentes quizá incluso si está muy lejos no se ve bien. Entonces dices, bueno, puede que algunos sí hayan sido canguros, puede ser, pero no sé. El hecho de que los aborígenes, porque es que eso es algo que se habla mucho, que se dice que nuestros ancestros no tenían tantos avances como nosotros, pero no eran tontos. O sea, se tiene como este concepto de que, sí, en la antigüedad, en todo el mundo, eran súper ignorantes. Y como eran tan ignorantes, pues se inventaban criaturas como los faunos, como los dragones, como los, no sé, los Thunderbirds y todos estos animales, ya sea criaturas mitológicas o críptidos. Y pues no, o sea, sí, no, desconocían mucho en la antigüedad de zoología, de botánica, de biología, pero tanto así como para que fueran tan ignorantes como para inventarse medio mundo de criaturas, pues tampoco, ¿no? O sea, no es que fueran tontos nuestros ancestros, y los aborígenes llevan narrando esto durante quizá 1000 años o un poco más, al menos durante siglos. Entonces, que hayan dicho esto durante tanto tiempo y se trate de una invención, lo dudo mucho. No creo, no sé si se trata de un T-Rex como tal, porque tendría que haber sobrevivido 65 millones de años, pero sí que se trate o de un sobreviviente o de un descendiente de algún reptil de la megafauna australiana. Eso para mí tiene mucho más sentido, sobre todo si se trata de Australia. Pero ustedes, amigos, ¿qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Piensan que un T-Rex o algo similar pudiera habitar en lo que hoy es Australia? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, amigos. Y antes de pasar ya al último caso que revisaremos el día de hoy, si les está gustando el episodio, les recuerdo que dejen su like, que comenten algo aquí abajo, me ayudan muchísimo, que compartan el video con todos sus conocidos, con eso me ayudan aún más y más este episodio, que es una colaboración especial con nuestros amigos de Universal, haciendo campaña de
Jurassic World Renace, sé que es una película que muchos de ustedes esperan. De verdad no se la pueden perder. Yo ya la vi, de hecho quizá para cuando salga el episodio ya la vi 2 veces, pero no pude ir a la premiere, tristemente. Sí que vi a algunos amigos por allá que subieron fotos. Se me dificultó ir a la premiere, que también me invitaron, gracias a mis amigos de Universal, pero fui a la función de prensa y ahí fue donde la vi y está maravillosa. Vayan a verla, de verdad, súper, hiper recomendada. Si son fanáticos de los dinosaurios, de la saga de Jurassic Park o de Jurassic World, o si son fanáticos del terror, que obviamente lo son porque si no, no estarían en este canal, no se la pueden perder. Y les recuerdo también que se suscriban a mi canal si no están suscritos, que me sigan también en Spotify si están escuchando esto en Spotify, que si están en YouTube activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo video. Recuerden que hay video diario a las 9 de la mañana aquí en YouTube. Les dejo los links de mis redes sociales en la descripción: Instagram, Facebook y Spotify, para que me sigan por allá. En Instagram es donde subo cosas como estas aventuras que he estado viviendo gracias a mis amigos de Universal y otros eventos en los que he estado. Por ahí estuve subiendo cuando estuve en CCXP, bla, 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 bla. Así que sigan en Instagram, en Facebook. También si les interesan mis libros, les digo, tengo 3 libros: Mexicántropos vs Vampiros, Demonios de Luna Llena y La Orden de Camazotz. No están disponibles en librerías físicas, únicamente están disponibles en Amazon porque tienen entregas a todo el mundo, literalmente en todo el mundo. Si estás escuchando esto en Australia, si estás escuchando esto en el Congo, donde sea que estés escuchando este podcast, tienen entregas ahí hasta tu casa. Así que te dejo el link en la descripción también para que pidas mis libros. Están en formato físico y también en formato ebook en Kindle. Así que ya sabes, en la descripción todos los links a mis redes sociales para que pidas mis libros y también mi correo necronomiconrelatos@gmail.com si tienes un relato que quieras que yo cuente aquí en el canal. Y ya, por último, amigos, vamos a cerrar con broche de oro. Ya hablamos de un brontosaurio o algo así, de un saurópodo, si no me equivoco, de un aparente T-Rex, de un terópodo. Ahora vamos a hablar de un pterodáctilo, de el que también es el favorito de muchos, uno de los dinosaurios más icónicos, estos dinosaurios voladores. Y se trata de un caso que he mencionado muchísimo, que de hecho ya he hablado en varias ocasiones en el canal. Les voy a dejar la etiqueta por aquí si quieren verlo como que con muchísimo más detalle, que es el caso del visitante de Van Meter. Este caso es el mejor documentado de todos los que vimos hoy, porque además de este caso sí hay una fotografía y ya fue analizada por varios expertos en fotografía y es una fotografía real. Lo que no se ha podido determinar es de qué animal o de qué criatura se trataba, pero sí es una fotografía real en el que se captó a un animal alado gigantesco que aterró al poblado de Van Meter en Iowa en el año de 1903, hace más de 100 años. Es un caso impresionante, uno de los mejores casos documentados, de los casos mejores documentados de la criptozoología y uno de los que hace a mucha gente creer en esta pseudociencia, que si bien no hay evidencia fehaciente de muchos de estos casos, el visitante de Van Meter es un caso que sí ocurrió, que hay muchos registros, que hay muchísimos testigos, de hecho un pueblo entero, y que incluso hay una fotografía. ¿Qué fue lo que vieron esas personas en 1903 en Iowa? Fue un dinosaurio, fue un remanente de dinosaurio, fue una criatura, un habitante de la tierra hueca. Vamos a ver, porque este sí es un caso que nos da muchas respuestas, porque hay mucha información al respecto. Te repito, esto ocurrió en la localidad, en el pueblo de Van Meter, en Iowa, en Estados Unidos, un pueblo que todavía existe el día de hoy, en el año de 1903, más específicamente entre septiembre y octubre de 1903. Todo comenzó porque durante varias noches consecutivas, muchos ciudadanos de este pueblo, muchos habitantes de este pueblo, incluyendo comerciantes, al doctor del pueblo y a un banquero, reportaron avistamientos con una criatura enorme y alada, muy aterradora, con una especie de pico, que no tenía plumas, o sea que no era un ave, sino que tenía una piel como rugosa, no escamosa como tal, pero como rugosa. Y además lo más llamativo de la criatura era que tenía una especie de protuberancia que emitía luz en la frente. Eso está, o sea, ¿qué animal era? No era un pájaro, de que no era un pájaro, no era un pájaro, eso queda más que claro. Los pterodáctilos, al menos de la imagen que hemos reconstruido a base de hallazgos arqueológicos y demás, no tenían esta luz en la frente. Entonces, ¿qué era? No lo sé, pero mucha gente hoy en día cree que se trataba de un pterodáctilo o de algún remanente o algún familiar de pterodáctilo que por alguna razón
estaba acosando a los habitantes de este pueblo de Van Meter en 1903, porque esta criatura llegó de la nada. No era una historia que tenía siglos de ocurrir o que todavía ocurre. No, eso ocurrió tan solo entre septiembre y octubre de 1903, y así como llegó, desapareció. Pero sí tenemos un rastro de dónde pudo haber venido esta criatura, y es alucinante. Pero vámonos paso por paso. La forma de esta criatura, según los numerosos testigos, porque te repito que prácticamente todo el pueblo lo vio en diferentes ocasiones a lo largo de prácticamente un mes, tenía una forma vagamente humanoide, pero con alas enormes, y era gigante. O sea, era mucho más alto y mucho más grande que una persona. Les digo que desprendía una especie de brillo o de luz cegadora desde su frente, desde una especie de protuberancia que parecía ser una especie de foco. Decían que sus alas eran similares a las de un murciélago. De nuevo, no tenían plumas, eran alas membranosas. Y además emitía un hedor insoportable. ¿Este olor era característico de la criatura o era una especie de mecanismo de defensa? Eso no lo sé. Pero todos los testimonios, los que estuvieron de cerca al menos, decían que olía horrible. La criatura se desplazaba de manera ágil por el aire, pero también daba como brincos. Cuando llegaba a estar en tierra, se movía similar a un buitre. Daba como brincos con las alas a los lados. Obviamente muchísimo más grande que un buitre. Quizá más grande incluso que un avestruz. También llegaron a ver a esta criatura posándose en los techos de los edificios del pueblo. Obviamente eran edificios chicos de 2, 3 pisos máximo, no eran rascacielos. Les repito, esto era un pueblo y fue en 1903. Entonces era visible la criatura desde la calle, porque se aparecía tanto de noche como de día. Era más aventurado durante la noche la criatura, seguramente buscaba comida. Pero de hecho es el doctor quien cuenta el encuentro más cercano. Lo que lo despierta a él y a su esposa una noche es una luz que estaba en su ventana. Ellos dormían en la planta alta, estaban en el primero o segundo piso, y los despierta una luz como si alguien estuviera con una linterna así en la ventana, pero pues no tenía sentido porque estaban en una planta alta. Entonces el doctor dice, pues es alguien que se quiere robar o alguien que se quiere meter a robar, o es un niño haciendo alguna broma o algo. Toma su escopeta, abre la cortina para espantar a quien sea que esté ahí, y cuando abre la cortina se da cuenta que agarrado de la herrería de la ventana estaba esta criatura con alas como de murciélago, con un pico enorme, con esta protuberancia que emitía luz en la frente, un pterodáctilo básicamente. El doctor entra en pánico, baja corriendo a la puerta de la casa y le dispara a la criatura. Y de nuevo, al igual que con el supuesto Cazairrex, las balas no le hicieron nada. La criatura simplemente se fue volando. Este poblador de Van Meter, que les repito era el doctor del pueblo, era el más respetado del pueblo, es quien cuenta este encuentro que fue el más cercano. Entonces, así como ese, hay muchos otros que lo vieron de cerca. Creo que es uno de los comerciantes del pueblo quien como que lo persigue en una de las calles a pie. O sea, esta criatura, les digo, que daba como brincos. Eso ya fue de día, pero cuando se acercaba más a la gente, cuando tenía menos miedo, era por las noches. Algo característico de los depredadores, pero también se hizo presente en el día y muy cerca de la gente. Como que no les tenía miedo a las personas. Era muy osada esta criatura. Ahorita vamos a ver por qué. Pero, híjole, es una historia muy, muy llamativa. Lo más llamativo es que se empieza a correr la voz entre algunos poblados cercanos a Van Meter, en el estado de Iowa, y llega un periodista en algún momento, llega en su coche con su cámara. Esto fue, les digo, en 1903, y él se estaciona en su coche a pies de un como edificio, que era una tienda, edificio entre comillas, les digo, tenía como, es así porque les digo, sí existe, les voy a poner aquí en pantalla la foto. Él se estaciona esperando a que esta criatura se aparezca, y a plena luz del día, ya por la tarde, él llegó muy temprano en la mañana, ya por la tarde estuvo ahí sentado todo el día en su coche, y eventualmente como a las 4 o 5 de la tarde, ya cuando se acercaba el ocaso, la criatura llega y se posa en el techo de una tienda, de un local, y el fotógrafo le toma una foto, y la fotografía es publicada en el periódico local. Y gracias a esa fotografía y al registro de este caso en los periódicos es que sobrevive. Porque les decía en un video de la semana pasada que todavía en el siglo anterior era muy fácil que se perdiera la información, porque básicamente el único medio de comunicación que existía era pues la prensa escrita. Y si los periódicos se desechaban, los tiraban a la basura o se quemaban y demás, pues se perdía la información, y con el pasar de las generaciones se iba perdiendo el relato, la información, incluso de cosas reales, de eventos reales. Esto había pasado con el caso del visitante de Van Meter.
La gente ya había olvidado, la gente del pueblo de Van Meter, con el pasar de los años, de las décadas, ya había olvidado lo que había ocurrido en 1903, a pesar de que había fotografías, a pesar de que estaba registrado en los periódicos locales, hasta que llegan unos creadores de contenido ya en tiempos recientes, por ahí del 2010, si no mal recuerdo. Ellos no sé qué estaban buscando en Van Meter y se clavan en la ludoteca, no, en la hemeroteca, perdón, en la hemeroteca, donde tienen los periódicos como de varias épocas de ahí, en la biblioteca del pueblo, y estaban buscando ellos como sucesos paranormales de fantasmas y cosas así, y se topan con eso y con la fotografía, y son estos creadores de contenido quienes redactan todo, lo ponen en internet, y el caso revive y se hace muy popular entre los entusiastas de la criptozoología, porque publicaron obviamente la foto. Gracias a ellos, está la foto que están viendo en pantalla, ellos fueron quienes la revivieron, quienes la sacaron del olvido literal, y se hizo tan popular que incluso hasta el día de hoy en Van Meter se hace el festival del visitante de Van Meter, honrando o recordando este suceso insólito y extraño que ocurrió entre septiembre y octubre del año de 1903. Los testigos conocidos, y aquí, a diferencia de lo del Kasai Rex, aquí hay nombres exactos. Aquí estamos hablando de fechas exactas. En el caso de Van Meter, estamos hablando de fechas exactas, de lugares exactos, de fotografías y de nombres completos de los testigos. O sea que lo que ocurrió en Van Meter, de todos los casos que revisamos hoy, es un caso que yo puedo afirmar y poner las manos sobre el fuego que en efecto ocurrió. Se trataba de un pterodáctilo real. No lo sé, se trataba de una criatura desconocida, no sé qué era, pero algo extraño ocurrió en Van Meter en 1903. Y aquí les digo los nombres de los testigos, los más renombrados que pasaron a la historia, que tuvieron encuentros con esta criatura. Estaba Hugh G. Griffith, él era comerciante y vio al ser por primera vez sobre un tejado. De hecho, si no mal recuerdo, es este cuate Griffith quien le dice al periodista que llega, le dice, pues yo lo vi en el techo de este edificio que les digo que era un local. Luego se para ahí, si quieres espera, ahí es donde más como que se para. Y creo que es él. Está también Clarence Dunn, que era un banquero del pueblo, y él reportó haber visto una luz brillante en el cielo en la noche y le disparó. Se trataba de la criatura, porque les digo que emitía una luz de la frente. Estaba el doctor Alcott, que era el médico de la región, y disparó al ser después de que este se apareciera en su casa, que es la historia que te conté ahorita. Y Peter Dunn, otro testigo importante que también armado ayudó a organizar una vigilancia, porque esta criatura no se comió a nadie ni a ningún animal doméstico, pero sí, pues obviamente les dio miedo por el tamaño que tenía, y aparte podía volar. Y hay varios encuentros así. En el video de los dragones lo vimos. Hay varios encuentros con seres similares en todo Estados Unidos por estas fechas, incluso uno en Chile, en la primera mitad del siglo XX. ¿Qué eran? ¿Por qué se dieron en estos tiempos, en estos años? ¿Eran pterodáctilos o qué eran? ¿Quién sabe? Pero ocurrieron muchos eventos. Este no es el único, pero es el mejor documentado y el que incluso hay una fotografía. ¿En qué terminó? ¿En qué finalizó todo este caso del visitante de Van Meter? Al final resultó que, hartos de los avistamientos de esta criatura, ya asustados, los pobladores lo persiguen, ven que la criatura se mete a una mina abandonada que estaba fuera del pueblo, y ven que adentro había otra criatura similar pero más pequeña. O sea que probablemente esta criatura, haya sido lo que haya sido, era hembra y era madre, tenía una cría. Por eso era tan osada, porque estaba buscando comida tanto para ella como para la cría, y estaban viviendo en esa mina. ¿De dónde salieron? Eso no lo sabemos. Emergieron de las profundidades de la tierra, de esta mina abandonada, y de ahí se aventuraba la madre al pueblo por comida, o llegaron de otro lado y se refugiaron en esa mina. Eso es un enigma, eso sí no lo sabemos. Lo que sabemos, y ese es el final de la historia según lo narra el periódico local, los pobladores ven que se mete esta criatura a la mina, que ahí había otra más pequeña con él. Lo que hacen en su ignorancia y en su estupidez y en su miedo, los pobladores sellan la entrada de la mina con piedras y ahí dejan abandonado el lugar. O sea que probablemente estas dos criaturas fallecieron al interior de esta mina abandonada, o quizá si habían emergido de algún agujero que conectaba con el subsuelo, pudieron huir y salir por otro lado y siguieron viviendo. ¿Quién sabe? Pero si alguien llega a dar con esta mina abandonada a afueras de Van Meter, Iowa, puede que se tope con los fósiles o con los restos, porque esto pasó hace poco más de 100 años, puede que todavía estén los restos un poco más íntegros de lo que pudiera ser un pterodáctilo en tiempos reales, ya en el siglo XX, con su cría.
Y así, amigos, llegamos al final de este episodio número 63 del Monstruoso Podcast. Muchísimas gracias por verlo, por escucharlo completo. Espero que haya sido de su agrado. Espero que vayan a ver Jurassic World Renace y que estén siguiendo todo el contenido que estoy subiendo también en redes sociales referente a la película. Incluso si yo les digo que sé que muchos de ustedes son muy fans, podemos hacer un live. Sé que los he tenido abandonados con los lives. Podemos hacer un live para platicar la película porque sé que les encantará. Ya ustedes déjenmelo en los comentarios. Vayan a ver la peli. Y si les gustó el episodio, dejen su like en el video, compártanlo con sus amigos fanáticos de los dinosaurios, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Con eso me ayudan, no saben cuánto, con su like, comentando y compartiendo. Con eso me ayudan muchísimo. Y obviamente suscribiéndose si es la primera vez que ven uno de mis videos. También si lo están escuchando en Spotify, síganme por allá, con eso me ayudan también mucho. Síganme en mis redes sociales, les repito que me encuentran en Instagram y en Facebook. Les dejo aquí en pantalla las redes para que vayan a seguirme, o los que están en Spotify, @elgrimorio_de_Rix en Instagram y el Grimorio de Rix en Facebook. También, si quieren escuchar esto en Spotify, me encuentran como el Monstruoso Podcast de Rix por allá. Y si tienen algún relato paranormal que quieran que yo cuente en el canal, me lo pueden mandar por escrito a necronomiconrelatos@gmail.com. Y si les interesa comprar alguno de mis libros, les dejo también los links en la descripción. Les repito que están disponibles en Amazon con entregas a todo el mundo. Y también, si ya no tienen espacio en sus libreros y no compran libros físicos, están disponibles mis libros, los 3, Mexicanos Lobos vs. Vampiros, Demonios de Luna Llena y La Orden de Camazotz, en Kindle en Amazon. Sin más que decir, amigos, de nuevo, gracias por acompañarme en un episodio más de Monstruoso Podcast. Yo me despido, nos vemos y nos escuchamos en la oscuridad.